Hola, bienvenidos al vuelo de la abeja. En este programa tenemos una invitada muy importante para tratar diversos temas y sobre todo hacer un análisis de la actual coyuntura política, electoral, en general de la situación de crisis que vive nuestro país. Nos acompaña la doctora Marta Chávez, congresista de la República, a quien damos la bienvenida. Gracias, Luciano. Buenas noches y buenas noches a las personas que están conectadas a esta plataforma. Gracias. Doctora, una primera pregunta, y tal vez nadie más autorizado que usted para responderla, es ¿qué es el fujimorismo y quién lo representa hoy en día en el país? Bueno, el fujimorismo es una opción política que tiene una idea de país y una ideología cuyos valores están planteados, plasmados en la Constitución vigente. Cuando alguien nos pregunta cuál es la ideología del fujimorismo, están ahí en la Constitución. Creemos en un Estado respetuoso de la iniciativa privada, creemos en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, creemos en la familia, creemos en la institución matrimonial. Está dicho en la Constitución claramente que el Estado debe protegerla, deben promoverlos, ¿no? Y creemos en la propiedad privada, por supuesto, en el emprendimiento privado, pero también creemos en un Estado que debe darle los apoyos que necesitan los pequeños emprendedores y las personas que necesitan ese apoyo. Entonces, el fujimorismo es esa opción política y es el único grupo político que hoy está representado por Fuerza Popular y hoy lo lidera Keiko Fujimori. No exenta, obviamente, de discusiones, de problemas, de discrepancias, ¿no? Porque la política es opinable. Y entonces, ese es el fujimorismo. Yo soy fujimorista. Muchos años solamente he militado en Nueva Mayoría. He sido fundadora de ese partido hasta que desapareció el año 2012. Fueron 20 años. Recién me afilié en febrero de este año a Fuerza Popular y he planteado mi alejamiento, ¿no?, de Fuerza Popular, pero eso no me aleja del fujimorismo ni del respeto que yo tengo y el reconocimiento que yo tengo a Keiko Fujimori como lideresa del fujimorismo y que está ahora, diríamos, encaminado, representado legalmente por Fuerza Popular. Y reconozco al presidente Fujimori y a su labor como dirigente histórico del fujimorismo, ¿no? Y además el fujimorismo para mí es la única opción política que hasta el momento existe y ha sido exitosa cuando ha tenido experiencia de gobierno, ¿no? Entonces, creo que está muy claro ahí para mí eso, ¿no? Sí, clarísimo. Usted ha mencionado al presidente Fujimori y yo le quería preguntar, ahora que él está en prisión, luego de una serie de sucesos lamentables, ¿qué siente usted cuando a la vez ve libres a personajes como Humala o como el propio Vizcarra o Alejandro Toledo, que está en los Estados Unidos, todavía de una manera indefinida? ¿Qué siente usted? ¿Cómo ve esa situación de la justicia Bueno, en general? tengo la convicción de que la justicia en el Perú se ha pervertido. Tengo la convicción de que el presidente Fujimori es un inocente que está injustamente detenido. Al presidente Fujimori, ojo, nadie le ha probado, ni siquiera lo ha acusado, ni hay ningún testigo que haya dicho que el presidente Fujimori se haya robado un sol. El presidente Fujimori está condenado por estas argucias de esta pseudo justicia y lo ha condenado sin pruebas por temas de derechos humanos, porque debía ser responsable porque era el presidente, regla que no han aplicado en otros presidentes de antes y después, ¿no? Entonces, tengo muy claro que el presidente Fujimori es inocente, es víctima de persecución, como lo es también Keiko Fujimori y muchos otros fujimoristas. Hay muchos funcionarios de nivel alto, mediano e inclusive no funcionarios sino servidores públicos de la época del presidente Fujimori que han sido perseguidos, que han sido destruida su vida personal, familiar, su patrimonio. Yo tengo muy claro eso, es una falsa justicia, pero yo creo en una justicia superior y creo que los tiempos, además, no nos pertenecen y creo que en algún momento tengo la esperanza de que la historia, y ojalá esté vivo, y por eso siempre digo, cada año que pasa, le deseo mucha salud, vida al presidente Fujimori, porque creo que sería justo que en los últimos años de su vida se reconozca
su aporte al país y se restituya sus derechos, ¿no? Más allá de eso, creo que hay una justicia superior que todo lo oye, todo lo sabe, todo lo ve y todo lo juzga y todo lo sitúa en su lugar, ¿no? Ahora, viendo usted hacia atrás, ¿no? Y remontándose a los primeros años del gobierno del presidente Fujimori, la constituyente, la constitución del 93 y todo lo avanzado y todo lo sucedido en el terreno político, ¿a qué atribuye usted este odio, este ensañamiento que evidentemente existe contra el Fujimorismo? Yo creo que ha habido una clase política que de ambos lados, ¿no? De sectores ideológicos, un mercantilismo, un capitalismo mercantilista que busca beneficios del Estado y los ha obtenido y los ha vivido así, y una izquierda y una extrema izquierda que quiere destruir el orden establecido, que se han juntado oportunistamente. Y entonces son ellos, son esas fuerzas que han visto que una persona, un outsider, es decir, una persona fuera de esos estamentos habituales que tenían el poder, logró hacer por el Perú lo que nadie hizo antes. Yo creo que los resultados del gobierno del presidente Fujimori son siempre una confrontación, diríamos, un señalamiento a la clase política de los 2 siglos de historia republicana, que no logró cumplir aquello que explica la existencia del Estado, que es lograr el bien común, el bien de todos, donde no puede haber un grupo privilegiado que goce de sus privilegios, mientras al lado hay gente desvalida, gente negada en lo mínimo que su condición de ser humano. Yo creo en la dignidad del ser humano, porque tengo fundamentos éticos y religiosos que creen en la dignidad de cada ser humano. Y el hecho de que una persona viva en extrema pobreza, o como que cuando recibió el gobierno del presidente Fujimori, 7 de cada 10 peruanos estuvieran en condición de pobreza, es una demostración que casi 200 siglos de historia republicana no lograron lo que es el objetivo del Estado, como digo, el obtener el bien común. Y entonces el presidente Fujimori es una piedrita en el zapato, un demostrar que una persona fuera de la clase política, fuera de las élites políticas, sociales o culturales y hasta raciales del país, logró entender la situación, logró poner las bases para una reforma estructural que hasta ahora se gozan. 20 años son, Luciano, de que no hay gobierno del presidente Fujimori. 20 años, supuestamente de gobiernos democráticos, donde muy pocos ajustes se han hecho a la ley de AFPs, a la ley de la ONP, a la ley de promoción agraria, por ejemplo, que ahora está tan en debate. Son 20 años que esa democracia, con todas las ventajas que no encontró el gobierno del presidente Fujimori, no ha logrado perfeccionar lo que se hizo en 10 años de un gobierno que recibió el país en la más absoluta quiebra, ¿no? Ahora, usted ha hablado de una distorsión o una perversión en la justicia peruana. ¿Qué opinión tiene o qué juicio puede hacer usted sobre el equipo de Lavajato, que ha trabajado todos estos años sin aún llegar a una acusación, no se ve detenidos, incluso se ha beneficiado de alguna forma a la propia empresa Odebrecht? ¿Cómo enjuicia usted este tema? Bueno, ese es un andamiaje. El señor Toledo hablaba de un andamiaje. Él creó y se vanagloriaba de un andamiaje, y lo creó, pues, a partir del gobierno de transición. Se enquistó en la Administración de Justicia, tanto en la Fiscalía, en el Poder Judicial, hasta en la Defensoría del Pueblo, y, como no, en los ministerios, todo un grupo de personas que no tienen por misión sino destruir a los que piensan distinto, beneficiarse del aparato estatal y, por supuesto, la gran corrupción. Ellos son los grandes beneficiarios. Entonces, ¿cómo explicarse, por ejemplo, que en el grupo Lavallato haya personas que sostengan, y toda una estructura en la Fiscalía de la Nación y en el Poder Judicial sostenga algo? Luciano, usted es menor que yo, pero también tiene algo de años como para darse cuenta que jamás en la vida se ha visto que en el país 2 fiscales, uno de mínima instancia y su jefe de instancia intermedia, puedan comprometer a toda la administración de la justicia del país y comprometer millones y centenares de millones de soles o miles de millones de soles de presupuesto nacional sin que nadie sepa,
sin que nadie los supervise. Y cuando usted le pregunta al fiscal de la Nación, al señor Sánchez, al señor Chávarri, a la señora Zoraida Ábalos, ¿cuál es el texto de ese acuerdo que el grupo Lavallato, el señor Pérez y su jefe, el señor Vela, han celebrado? Le dicen, no se lo puedo mostrar porque es reservado. Eso ya es una oscuridad, una opacidad que jamás en mi vida he visto. Y eso tiene su razón, porque usted verá, Luciano, lo he logrado yo ver a través de la sentencia que homologa, que aprueba ese acuerdo y que le ha obtenido una biblioteca digital internacional de Script, a la que tengo que pagar cada mes $10 de suscripción. Ahí he podido encontrar la sentencia que la ha subido algún peruano y que está ahí. Y esa sentencia, que es de junio del año 2019, prácticamente aprueba todo ese acuerdo y lo transcribe, ¿no? En sus partes más importantes. Y ahí usted verá, Luciano, que se exonera a la empresa gran corruptora y corrupta Odebrecht, que ha defraudado por decenas de miles de millones de dólares en Perú y en muchos países del mundo. Lo exoneran de organización criminal, pese a haber sido una organización criminal. Lo exoneran de lavado de activos, pese a que está aprobado. Y la liberan a sus funcionarios corruptores y corruptos de cualquier pena privativa de la libertad. Y en cambio la acusan de delitos menores, le permiten liquidar todos sus bienes, inclusive a los corruptos y corruptores, personas naturales, sus funcionarios, ya se llevaron todo su dinero, lo liquidaron, ¿no? Eso es gran corrupción. Entonces usted me pregunta, y eso lo ha propiciado el equipo especial Lavallato, con la anuencia de los más altos estamentos del Poder Judicial, la anuencia de los más altos estamentos del Ministerio Público y del Poder Ejecutivo, que le contrataba en un cargo de confianza a la esposa del fiscal Pérez. Entonces, y no solamente eso, sino que además se les ha devuelto el dinero de Chaquia y, sí, claro, ¿no? Claro. Y por otro lado, cuando se empezaron a difundir los famosos codinomes, de alguna manera se engañó a toda la opinión pública diciendo que ya empezaba a funcionar el sistema y el acuerdo y ahí quedó, ¿no es cierto? Sí, Luciano, y yo he revisado eso y, por ejemplo, en lo que respecta a la lideresa de Fuerza Popular, jamás está mencionada ella. Si hay políticos mencionados ahí en las delaciones y en esto, son uno, que el gobernador regional de Acurio de Cusco y el gobernador regional de Callao, el señor Moreno. Y pare de contar, pero nos tuvieron 3 años con que codinomes, y eso era una falsedad. Yo creo que debe haber en algún momento una comisión de la verdad sobre esto y que deben caer todos estos falsos ídolos de barro, Luciano. Y aquí para mí, hay gran corrupción. Ahora, la jueza que aprueba el acuerdo de Odebrecht se cuida, pero claro, se hace de la vista gorda y dice, bueno, aquí, ojo, está aprobado el lavado de activos, pero los fiscales no han acusado de ese delito y es su tarea constitucional acusar de ese delito. Pero no dice más la jueza, ¿no? Yo creo que es un intentar curarse en salud, pero creo que no se cura al final, ¿no? Claro, es que nos movemos en un mar de corrupción, ¿no? Porque mientras pasa esto en la Fiscalía y en el equipo especial Lavallato, por otro lado, PPK, Vizcarra, que es la continuación, y todo lo que hemos vivido son los niveles más tremendos de corrupción, ¿no? Y ahora vemos al señor Vizcarra de candidato. ¿Esto es posible? ¿Cómo ve este asunto usted? ¿Por qué no hay un pronunciamiento jurado electoral especial? Realmente es posible porque no hay una norma que prohíba. Ni la Constitución ni la ley electoral se ha puesto en el caso de un presidente que sea vacado y que pueda entonces agarrar la posibilidad de candidatearse. Pero decididamente es una inmoralidad, porque este señor que tiene más de 40 procesos fiscales desde antes de ser vicepresidente de la República, y de ser presidente de la República, estuvo dale que dale contra la inmunidad parlamentaria. Así ¿no? es, claro. Y ahora la está buscando, ¿no? Y él la está buscando. Entonces, decididamente es una postulación inmoral a todas luces, pero es legal, es legal. Ahora, otro tema que tiene que ver con y que, bueno, ya le han dicho que no continúa, es el caso de Sagasti, ¿no? Por un lado, postula a la presidencia el señor Guzmán, tiene a uno de sus alfiles, por llamarlo de alguna manera, que además postulaba a la vicepresidencia en Palacio de Gobierno,
tomando decisiones como, por ejemplo, entregar bonos y hacer una serie de políticas que pueden beneficiar una candidatura. Sí. Y como segunda vicepresidenta a la ex ministra Flor Pablo, que también está cuestionada y que tuvo que ver con el tema de la ideología de género y la corrupción de los niños. Entonces, y no solamente eso, sino con actos de corrupción también administrativa. Así es, claro. Sí, así es. ¿Cómo ve ese tema, no? Por otra parte, Guzmán se acaba de declarar y está en su plan de gobierno favorable al aborto. Sí, sí. Además, en una ignorancia inexcusable de repetir esa tontería de que las mujeres son dueñas de su cuerpo. Sí, pues las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo. Nos podemos cortar el pelo, sacar una muela, pulir las cejas, etcétera. Pero tenemos dentro, cuando somos madres, tenemos temporalmente a otro ser al que no tenemos derecho de impedir su proceso de gestación y nacimiento. Cuando nazca, que lo regalen, pues, que lo den en adopción, que sabe Dios que quieran hacer, respetando la vida. Pero, mientras tanto, es como el vaso, que es contenedor del agua, pero no es el agua. No se puede confundir un vaso con el agua que está contenida en él. Entonces, repite una ignorancia. Mañana de repente el Señor nos sale diciendo que no se sabe si el concebido es ser humano o no, porque se ha llegado hasta decir eso, ¿no? Hasta que nazca no se sabe si es ser humano. Puede salir un mono, un perro, un gato, ¿no? Eso han llegado a decir. Sí, claro que sí. Ese es el gran problema, ¿no? Que no hay un reconocimiento de la vida humana y de su dignidad. No, y Luciano, y ojo, que se valen de la argucia de un elemento sentimental que es la violación, ¿no? La violación, sí, pues la violación es un gravísimo delito, pero el aborto no le cura a la mujer violada el acto de barbarie de la violación. Al contrario, le agrega otra herida, que es la responsabilidad que está probado científicamente que la cargan siempre durante su vida. Pero además, el señor Guzmán y sus cómplices y sus socios en esto, que es la ultraizquierda, lo que hacen es pedir aborto por violación, pero en realidad usan la violación como una argucia, porque ellos eliminan la necesidad que hoy exige el Código Penal de que se denuncie al violador. Es decir, ellos quieren aborto libre, pero utilizan la figura de la violación para engañar. Porque si alguien hay que matar, yo diría, maten pues al violador. Pero no, el violador en su concepto puede ser incluso hasta la propia pareja. O sea, la propia pareja de la mujer puede haberla violado hace 2 meses y la mujer lo perdona a él, pero no perdona al hijo que ha concebido. Entonces quiere matar al hijo, pero no quiere denunciar al violador. Hasta esos extremos se ha llegado y hay que denunciarlo con todas sus letras. Claro, y ese es uno de los temas que están en peligro cuando se pide la nueva Constitución, ¿no? Que es parte de un movimiento continental de las izquierdas, promovidas por el Foro de Sao Paulo y por el Grupo de Puebla, y que ahora nos tienen en la mira, y ya se está hablando de la nueva Constitución, en la cual ya obviamente no habría ese respeto a la vida humana y habría una serie de cambios que usted ha definido muy bien cuando ha explicado el valor de la Constitución peruana. Ajá, y lo peor, Luciano, es que cuando los que propician la nueva Constitución, usted le pregunta, ¿y qué quieres que diga la nueva Constitución? Astutamente no dicen nada. Hablan de nueva Constitución, pero no dicen que se quieren volar la vida, que se quieren volar la familia, que se quieren volar la propiedad privada. No lo dicen, porque sabe que la gente peruana es creyente, la gente peruana tiene valores, la gente peruana cree en el emprendimiento privado, cree en la propiedad privada. Claro, y además en un alto porcentaje ni siquiera han leído la Constitución vigente, ¿no es cierto? Muchísimos, muchos. Sí, claro. Sí. Ahora, ¿cómo ve usted el papel de la prensa en toda esta crisis política actual? Muy lamentable, muy lamentable. Yo soy casada con periodista, tengo mis sobrinos directos, hijos de mi hermana, son periodistas. Mi hija está también en Ciencias de la Comunicación, si bien en Artes Escénicas, pero siempre he discutido, ¿no?, sobre el derecho de los medios a tener su página de editorial, es decir, su opinión, y al respeto que deben tener por la noticia, por el derecho de los demás a ser informados con la verdad. Pero desde hace mucho tiempo los medios periodísticos creen que la verdad les pertenece y la ocultan o la deforman a su mejor interés.
y representan intereses y no informan, sino deforman muchas veces. Y si a eso se le agrega algo que sucede en el Perú y creo que no sucede en otros países del mundo, que muchos medios viven gracias al avisaje estatal, ahí tenemos, pues en realidad tenemos medios de prensa estatizados indirectamente o solapadamente, ¿no? ¿Usted sería partidaria de aplicar la llamada ley Mulder que se frustró en un momento en el Congreso o tal vez modificarla? Sí, en su momento fui favorable a eso, pero creo que yo no estaba en el Congreso en ese momento, pero sí pude conocer el texto y me parece que se excedió. Fue un texto que muy plano y entonces no hizo distinción de la situación, porque en realidad el dinero del avisaje está concentrado en algunos medios. Hay otros medios donde debe haber cierto avisaje para asuntos de interés público, ¿no? Y tiene que estar muy vinculado a la llegada que ese medio tiene, pero no favorecer a medios que son devueltos en su casi mayoría. Por ejemplo, La República tiene una pésima llegada. Hay un diario, no sé qué diario, 1, 2, 3, no sé, que también nadie lo compra, pero le dan avisaje estatal. Entonces, esa es plata botada, ¿no? Entonces, todavía que se haga avisaje en lo necesario para los servicios públicos, pero considerando la llegada que tiene el medio. Pero no, y de ninguna manera que eso signifique que el medio sobreviva, exista como emprendimiento solo gracias al avisaje estatal. Creo que eso es una compra indirecta de una estatización indirecta, ¿no? Y eso creo que no es posible. No, claro que no. Ahora, justamente algunos periodistas del día de hoy, usted ha hablado sobre las acusaciones al presidente Fujimori en temas de derechos humanos y cómo se ha hecho un montaje ahí. Y hoy día hay varios periodistas que, sobre todo en las redes sociales, se han referido al viaje del congresista Merino a los Estados Unidos, diciendo que cómo es posible que permitan la salida de un dictador y que además está acusado de crímenes de lesa humanidad. ¿Se da usted cuenta cómo se va montando esto? Claro, no, es que ese es el mismo, ya están experimentados en eso. Lo lograron hacer con el presidente Fujimori y la receta la van a aplicar donde a ellos les interese. Pero en el caso del señor Sagasti han habido más que 2 muertos y no pasa nada, ¿no? O sea, a ellos les interesan los muertos que les pueden ser útiles, ¿no? Claro, y además que el señor Sagasti llegó a la presidencia exactamente con el mismo procedimiento y con menos votos que Merino. No, además, fue ya una búsqueda ambiciosa del poder, porque el señor Merino no hay que olvidarse, más allá de las cualidades o defectos del señor Merino, él fue elegido en marzo del año 2020, cuando nadie hablaba de la vacancia del señor Vizcarra. Y entonces, como presidente del Congreso, espontáneamente y previamente, sin ningún interés, él le tocaría asumir la conducción, además no el cargo, Luciano, y esto hay que educar a las personas. No es que el señor Sagasti sea presidente de la República, es el encargado de la función presidencial. Lo que él es un congresista, presidente del Congreso, y que como presidente del Congreso, que buscó esa presidencia así apretadamente, desfenestrándolo al señor Merino, él es el encargado del despacho presidencial, de la función presidencial. Una cosa es el cargo y otra cosa la función. Y entonces el señor Merino era el llamado a ser el encargado, pero le jalaron la alfombra de su propio partido, desde su propio partido, y se aprovechó la izquierda y el Partido Morado, que son las 2 bancadas minoritarias en el Congreso. Son, como dice la Biblia, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, y lo están probando. Ahora, se permitió algo realmente inaceptable en el Congreso, y es que solamente pudiesen participar en esa segunda elección aquellos que no habían votado por la vacancia de Vizcarra. Sí, una barbaridad, no tiene ningún una tontería de ciertos partidos de aceptar ese criterio. Yo lo señalé. ¿Quién les ha dicho que 104 congresistas o 105 congresistas somos responsables de algo? Nada. Hemos votado por un evidente incapaz moral, porque se vaya el evidente capaz moral. Y algunos pensaban, y estos 2 partidos hasta el último lo defendieron al señor Vizcarra, con el argumento de que ya faltaba poco para que termine. Es como que, Luciano, uno se dé cuenta en un jardín de niños que hay un profesor que molesta sexualmente a los niños
y que como falta un mes para que termine sus clases, hay que dejarlo que siga molestando sexualmente a los niños para que ya termine. Esa es una barbaridad. Y entonces le hicieron creer a ciertos partidos, no a mí, por supuesto, que siempre voté en contra de eso, de que solamente los dos partidos, Partido Morado y el Partido Marxista de Frente Amplio, pro aborto además, eran los únicos que tenían que escoger a quién reemplazaba a Merino. Además, la renuncia de Merino fue una claudicación, me parece. Me parece que fue una claudicación. Y se equivocaron quienes pidieron la renuncia de Merino. Se equivocaron de cabo a rabo. Sí, y eso que estuvimos a unos cuantos votos de entregarle el gobierno al Frente Amplio. Sí, sí, claro, y me acusan a mí de haber parado eso, y a mucha honra si así fue, porque lo que exigí, porque ya se venía así, ya sobre la marcha, la elección de la señora Silva Santisteban, y yo le dije, señora, para que usted sea elegida, su lista tiene que cumplir 24 horas de inscripción primero, y le pude parar esa dinámica. Y después ya parece que gracias a eso ya se impuso la ambición de los morados, se pelearon entre ellos, se cambiaron, entonces ahora Sagasti va como cabeza al Congreso, segundo una señora que es la actual encargada también de la presidencia del Congreso, y se produjo el enroque entre ellos, ¿no? Pero yo siempre me negué a la posibilidad y lamentablemente el Partido Acción Popular, el partido del señor Acuña y el partido del señor Urresti estuvieron a favor de que, sí, pues estamos con vergüenza por haber sacado a un incapaz moral como el señor Vizcarra, y entonces los partidos que defendieron a capa y espada al señor Vizcarra, ellos pongan a los que hayan de dirigir el Congreso y el gobierno del país, ¿no? Esa fue una claudicación y un momento de vergüenza, y creo que esto será estudiado en el futuro con mayor tranquilidad como una claudicación y una traición a los intereses del pueblo peruano. Ahora, hay que tener muy claro que el señor Sagasti y el Partido Morado convalidaron y acompañaron hasta el final la candidatura de la congresista Silva Santisteban, entregando el poder al comunismo en el Perú, ¿no? Sí, que es una pero cosa si el increíble. señor Sagasti, Luciano, el señor Sagasti ha sido el ideólogo, unos meses después que él le pidió el autógrafo al señor Serpa, si le podemos decir señor por respeto a su dignidad de ser humano, al terrorista del MRTA le pidió el autógrafo. Meses después fundó con la señora Villarán, que ya sabemos que es una señora responsable de grave corrupción, fundó con ella el Partido Descentralizado Democrático, el PDS, que luego se convirtió en Fuerza Social. Y el señor Sagasti fue el que escribió la ideología de esa. O sea, el señor Sagasti es un marxista también. O sea, que sí, sea muy elegante, que use pañuelito, que sea, diríamos, mejor hablado, no le quita la ideología de fondo que tiene. Lo que se llama un caviar. Sí, pues, claro, son los progres, esta gente que odia la propiedad privada a menos que no sea la suya, que odia el éxito ajeno a menos que no sea el de ellos, ¿no? Que aspira a tomar el poder por cualquier motivo, y entonces por cualquier medio vedado, no interesa, y entonces ahí lo tenemos. Ahora queriendo destruir la policía, queriendo destruir las Fuerzas Armadas, y han puesto a la señora de Transparencia, la señora que el señor Wagner llevó como viceministra de Defensa, a la señora Spars, ¿no? Que es una ONG-era, han puesto a la presidenta del Consejo de Ministros a otra ONG-era, y entonces estamos en manos de las ONGs, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con la opinión pública, con todo ese segmento de jóvenes que están captados por estas ideas y que son los mismos que salían al balcón a aplaudir a la policía y que unos meses más tarde la acusan de asesina y la quieren destruir y apoyan estas iniciativas para municipalizar la policía, que en otras palabras sería destruirla y minimizarla, ¿no? Que detrás de esto, por supuesto, está también Gino Costa, Basombrío y todo este grupo de... Y la prensa que estaba usando todo esto. Entonces yo creo que sí tiene que, las personas que miramos las cosas con algo más de profundidad, tenemos que no callarnos en primer lugar, tenemos que recuperar espacio, y un espacio que hay que recuperar es la educación. En el campo de la educación, por algo pues en la educación se metió Sendero Luminoso, ¿no? Por algo,
y tengo muy claro al genocida, a Ismael Guzmán, diciendo, pues estas ideas, ¿no? Me pueden detener a mí, pero las ideas están aquí. Esas ideas hay que borrarlas del mapa, tanto de la etapa escolar como en la universidad, donde deforman a las personas. Están permanentemente jóvenes y niños, están bajo ese fuego, y entonces tenemos que recuperar, tenemos que mirar ahora. Es una lucha porque aparentemente todo el aparato estatal está tomado por ellos, e inclusive, como repito, hay cierta clase empresarial que creo ignorante, ingenua o mercantilista, que busca beneficios del Estado prestándose ese juego. Gerentes generales de bancos aplaudiendo y poniéndose de pie con los manifestantes, ¿no? A señoras que luego, cuando ya les tocaron su propia propiedad, recién se dan cuenta, ¿no? Lo terrible de esto, pero salían a azuzar a la gente. Y entonces yo creo que falta consistencia y no hay que bajar la guardia, pues hay que seguir dando la pelea, seguir dando la pelea. Claro, estamos pagando las consecuencias de haber dejado la educación en manos de la izquierda los últimos 20 años, ¿no es cierto? Y ahora ya vemos lo que se ha producido. Por otro lado, los medios de comunicación, las ONGs, IDL. Es una batalla muy difícil en la que nos encontramos, y felizmente todavía hay una luz al final del túnel y hay gente coherente, capaz de dar la lucha, ¿no es cierto? Siempre hay que verlo así. Sí, nos advirtió la misma enseñanza que tenemos de nuestra iglesia cristiana, católica, nos enseñó que sobre la propia iglesia iban a venir todas esas arremetidas y que tenemos que confiar, ¿no? Entonces igual, es una batalla que tenemos que darla en todo orden de cosas, ¿no? Muy bien, doctora, le agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias, Luciano. Ojalá que tengamos otra oportunidad de seguir conversando. Tiene siempre a disposición tanto nuestro portal de noticias y de opinión como nuestro nuevo emprendimiento, que es este canal. Solamente me resta agradecerle por su participación, y a quienes nos siguen a través del canal La Abeja TV, invitarlos también a seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Perfecto. Y en nuestro portal laabeja.p. De esta manera llegamos al final, doctora. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Me despido entonces de los que están siguiéndonos en la plataforma. Gracias por todo. Gracias a usted. Gracias. De este modo, amigos, llegamos al final de El vuelo de la abeja.